felicitación. Pensaba arrancar contándoles un poco en qué está en este momento la industria de los medios de comunicación, pero desistí de eso, primero en homenaje a la brevedad y después porque de aquí a 4 años vaya uno a saber qué está pasando con esto que nos tiene tan preocupados a los medios ahora. Está pasando por un momento muy difícil, extremadamente difícil, pero sí puedo sacar 2 conclusiones que me parece que son permanentes y que valen hoy y que van a seguir vigentes dentro de 4 o 10 o 40 años. Una de ellas es que hace un tiempo la comunicación era un pequeño río en el cual había unos tipos pescando la información, eran los periodistas. Solamente los periodistas tenían acceso a los medios de comunicación. Si bien los derechos consagrados en la Carta de los Derechos del Hombre decían que todos los seres humanos tenían derecho a informar y ser informados, la verdad de la milanesa es que solamente eso lo ejercían los periodistas, porque el resto de la población no podía porque no tenía acceso a los medios de comunicación. Pues bien, hoy cambió, hoy no es un río, hoy es un océano enorme en el que no se pesca con caña, se pesca con redes, y hoy se hizo realidad eso de que cualquiera con un teléfono puede transmitir y convertirse en un medio él mismo desde cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Esto, lejos de poner en peligro el trabajo de los periodistas, lo que hace es hacerlo cada vez más necesario, porque es tanta la información que hay y es tanta la gente que está sacando con redes que se hace necesario el intermediario para decirnos cuáles son los bagres y cuáles son las tararidas. Se hace necesario alguien que explique, que separe la paja del trigo y que nos diga de todo ese bagaje de información cuál es la que es digna de ser publicada, cuál es la que es digna de ser divulgada. Por tanto, este avance de la tecnología nos está asegurando que se van a precisar periodistas por muchos años. Lo segundo que emerge de esta coyuntura es que se terminó el periodista vinculado a solamente la escritura. Hoy por hoy tenemos un montón de maneras de contar historias y nuestro trabajo es contar historias. Bueno, pues bien, hoy las podemos contar escribiendo, las podemos contar a través de un archivo de audio, las podemos contar a través de un archivo de video, las podemos contar a través de fotos, las podemos contar a través de herramientas digitales como el Project, el Signing, el Storify y tantas otras. Por lo tanto, si empiezan mañana, una de las cosas que tienen que tener claro es que tienen que llegar a la redacción del medio sabiendo que escribir es apenas una herramienta en una paleta grande de instrumentos que tienen que estar disponibles y que les pueden pedir que cuenten esa historia de un montón de maneras. Eso es fundamental. Eso hoy por hoy les diría que está pautando el ingreso o no, o la suerte laboral o no de mucha gente que manda currículums a los medios de comunicación. Hoy les diría que está en primero o segundo lugar la valoración de maneja herramientas digitales. Si maneja herramientas digitales, está arriba el currículum. Hoy, imagínense dentro de 4 años, cuando ustedes estén por empezar. Pero llevando esto al título que le quise poner a esta charla, que es ideas, por favor, que es una frase que yo repito en la redacción todo el tiempo, ideas, por favor. Alguien me dijo alguna vez, pero ¿cómo ideas? ¿Cómo ideas? Las ideas son para los creativos de las agencias de publicidad. La creatividad tiene mucho más que ver con la ficción, si se quiere.
¿Para qué se precisa creatividad cuando el medio de comunicación trabaja sobre hechos dados? El periodismo es un puente entre los hechos y la gente. Por lo tanto, ¿qué creatividad tengo que tener yo con el accidente de tránsito? El accidente de tránsito simplemente ocurre. La interpelación al ministro ocurre. No me la tengo que idear yo, la interpelación ocurre. La rapiña ocurrió. ¿Qué me pedís una idea? Pero cuando vamos a las reuniones de la mañana en el diario y yo pregunto a los editores, bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y uno me dice, bueno, hoy tenemos la interpelación al ministro de Interior. Yo le digo, bueno, pero eso que me está diciendo, mi tía Sonia, si hubiera leído el diario de ayer, me estaría diciendo lo mismo. Porque ya ayer anunciamos eso. No se necesita ser periodista para que vos me vengas a decir que hoy hay una interpelación. Un montón de gente en el Uruguay, sin ser periodista, sabe que hoy hay una interpelación. Necesito que me digas algo distinto, que me digas una idea, por favor. Una idea, por favor. Y las ideas las podemos bifurcar en dos, o separar en dos ámbitos. De los hechos que están dados y aquellos hechos que no necesariamente integran la agenda de todos los días. Yo traje aquí un pequeño texto. Que dice, el 10 de septiembre del 94 nació en Rivera el tercer hijo de Rubén y Nelda. El padre, fanático de Nacional, le puso a su niño el nombre de un futbolista que en ese momento era la figura del equipo tricolor. Pero el pequeño rebelde creció hinchando por Peñarol. Rubén, que realizaba tareas de campo, y Nelda, empleada doméstica, cruzaron Uruguay para atender en la capital a su segundo hijo que padecía una enfermedad. En Toledo, FO, por sus iniciales, fue a la escuela 286. Las cosas no fueron bien. FO no cumplía con las expectativas de su padre de que jugara al baby fútbol, y este y otros asuntos construyeron una mala relación. Las condiciones tampoco eran las mejores en su casa, no había calefón y nunca, incluso hasta hoy, se pudo dar un baño de agua caliente. Luego llegaron otros dos hermanos, una niña y al año siguiente un varón. En 2005 una noticia terminó con su infancia. Su madre falleció de cáncer uterino. FO de pronto dejó de ir a la escuela, comenzó a aislarse de sus 4 hermanos y a enfrentarse cada vez más con su padre. Rubén se mudó a otra casa con su nueva pareja y 2 de sus hijos. Los otros 2 volvieron a Rivera para vivir con su abuela. Con 11 años se quedó sin madre, ni padre, ni hermanos, solo en una casa. El niño pasaba la mayor parte del día en lo de su vecina, Herminda. Hace unos meses, FO entró a un restaurante de La Pasiva, le disparó a un trabajador y lo mató. Esta es la historia del crimen de La Pasiva, que lo vimos tantas veces, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando yo digo una idea, por favor, estoy diciendo que ese episodio está dado, se puede contar de muchísimas maneras. Puede uno ir allí y sumarse a la banda de periodistas que están con el micrófono yendo detrás del comisario, o puede tomar distancia y mirar las cosas desde afuera y pensar un minuto más y contarlo de otro lugar. Yo tengo 30 años en las redacciones y créanme que la cabeza de los periodistas funciona más o menos así. Ustedes empiezan mañana, llegan a la redacción, los mandan a cubrir una interpelación y ustedes van con un gran entusiasmo y cubren una interpelación. Van a ir a cubrir una segunda interpelación, van a ir a cubrir una tercera, y cuando cubren la tercera van a abrir en su cabeza una carpetita que dice interpelación.
y van a ir a cubrir el primer accidente de tránsito, el segundo y el tercero, y van a abrir una carpetita que dice accidente de tránsito. Cuando los manden a cubrir el próximo accidente de tránsito, van a ir y van a cliquear en la carpetita de accidente de tránsito y ya van a tener el modo de cubrirlo, porque ya lo hemos cubierto todo. Ya se cubrió todo. Lo único que no se cubrió es la llegada de un extraterrestre. No sé qué no se cubrió. Todo lo hemos cubierto. Si nosotros no le ponemos una idea, si nosotros no pensamos una manera de cubrir eso que nos identifique dentro de ese océano impresionante de información que hay, nos vamos a perder en ese océano. Vamos a ser uno más. ¿Y por qué la gente nos va a elegir a nosotros? Sería casi que un acto de fortuna que la gente cliqueara y nos eligiera a nosotros. Ahora, si la gente sabe que nosotros a las cosas le ponemos cabeza y le ponemos una idea, y esto con ejemplos sobre cosas dadas. Yo presenté aquí mismo un libro del periodista Leonardo Aberco que reúne notas que él hizo. Y una de sus notas es la historia de tipos a los que su padre no se les ocurrió mejor idea que ponerle Hitler de nombre. Eso no es algo que esté en la agenda de los medios de comunicación. Es algo que al tipo se le ocurrió. Eso es una idea, por favor, una idea. Una idea que no está en ningún lado, y el tipo fue y dijo, ¿cómo será la vida de esta? Agarró la guía telefónica y empezó a buscar los Hitler. Y hizo una nota sobre los tipos que se llamaban Hitler, imagínate en la escuela, en el liceo, Hitler Rodríguez. Entonces, a los periodistas se nos presenta por delante un futuro, a mi juicio, luminoso. Se nos presenta un futuro desafiante. Pero solamente vamos a salir airosos si logramos diferenciarnos de lo que yo llamo la morralla. Ahora, todo el mundo se cree que es periodista por el solo hecho de tener un iPhone y poder sacar una foto desde cualquier lugar y subirla, y se repite miles de veces sin medir la ética, sin medir si importa o no importa. Hay una paradoja que se está instalando en el mundo de la comunicación, y es que los medios y los periodistas estamos pensados para publicar. Nuestra tarea fundamental es publicar, hacer públicas las cosas que están tapadas, que no se conocen. Bueno, pues bien, parece que ha llegado el momento en que nos vamos a definir también por aquellas cosas que no tenemos que publicar. Ha llegado el momento de no caer en la tentación de que las cosas que vemos en la web subidas sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de ética, sin respetar la vida íntima de la gente, no caer en la tentación de replicarlas en nuestros medios y no publicarlas, y no hacernos eco de ellas. Eso es lo que nos va a distinguir y nos va a diferenciar de la morralla. No publicar. Parece una paradoja que lo que nos diferencia y nos haga periodistas sea no publicar en lugar de publicar, pero son los nuevos tiempos, y de aquí a 4 años yo creo que esas cosas van a ser cada vez más graves. Esto es como el fútbol. Alguna gente nace con condiciones innatas para tener ideas, para ser creativo, le sale naturalmente, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces no podría decir no todo el mundo puede ser periodista. Hay otras formas, y es que
Lo que nos diferencia de la morralla es que la información es nuestro trabajo. No es un hobby de que pasamos y tiramos una foto y la subimos. Lo que nos diferencia es que nosotros sabemos que el escritor que presentó este libro hoy presentó otros 5 libros antes. Y tenemos la capacidad de no solamente contar la fotografía del tipo que presentó el libro hoy. Tenemos la capacidad de presentar la película de su vida como artista, contando los 5 libros. Y si este fue un libro que fue un desastre, tenemos la capacidad de decirle al público no que ese escritor fue un desastre, sino que es el peor libro de una obra bastante buena. Y eso es algo más que una simple noticia. Es decir, aquellos que no tienen la capacidad innata de tener una buena idea o de ser creativos, lo que tienen es el acumulado de información, es el ser periodistas, es el conocer un tema desde adentro, es el investigar y el juntar información y entenderla para poder hacer entender a la gente. La gente está cada vez más desinformada ante tanta cantidad de información que hay. Le tiran tanta información que está cada vez más desinformada. Entonces, una buena idea es juntar eso, juntar todos esos elementos y hacer de todo ese puzzle algo que tenga sentido. Eso también es una idea, y no hay que ser muy genial para tener esa idea. Lo que hay que hacer es hacer tarea periodística. Por eso yo les diría que cuando entren mañana a trabajar, sepan que tienen que tener como base las herramientas elementales para poder contar historias, que ya no es solamente escribir, que es manejar herramientas digitales, que es todo aquello a través de lo cual pueden contar una historia, pero sepan que tienen que contar esa historia de una manera que sea distinta a la del resto de ese océano de información, porque lo que se necesita hoy es tener personalidad, algo que nos distinga, algo que nos diferencie, algo que nos haga ser nosotros mismos, nosotros como medio de comunicación y nosotros, fulano de tal, dentro de ese medio de comunicación y dentro de ese océano. Es decir, conocimiento, investigación y personalidad. Les agradezco mucho.